y publicitario. Son las 8. Bienvenidos y muchas gracias, distinguidos invitados. Estoy saludando a Henry Llanes, estoy saludando al respetable Luis Calero y por línea telefónica, está fónico, pero nos va a atender de alguna manera. Quisiéramos comenzar con él. Estoy mencionando al exministro Fernando Santos Alvite. Mientras tanto, doctor Calero, ha surgido un nuevo capítulo de corrupción de los tantos y tantos que nos olvidamos frecuentemente por disimular incluso de propia vergüenza de que tenemos una empresa petrolera muy dañada en el tema especialmente ético. Siempre, nunca y siempre, frecuentemente, casi por costumbre, hablar de Petroecuador es regresar a ver a la corrupción. Hoy han surgido nuevas generaciones de avivatos, se les ven las caritas del regocijo que sienten de continuar robando a la comunidad nacional a través de otorgarse autopremios de parte de empresas interesadas en mangonear prácticamente con los precios de los insumos, los repuestos, las tecnologías y obviamente los elementos que constituyen materia prima para nuestra gran máquina que produce petróleo, extrae, procesa, en fin. Una pena, ¿no? Pero, ¿qué opinión tienen ustedes? Mi saludo cordial a Henry y a usted, doctor Calero. Comienzo por usted. ¿Qué opinión tiene del último escándalo? Mire, Gonzalo, en primer lugar, gracias por la invitación. Un saludo a los oyentes y un gusto conversar con Henry. Yo creo que podríamos decir una mancha más al tigre. Una mancha más al tigre. Pero no creo que Petroecuador sea un antro. Un antro y que sea que se lleve la exclusividad en la corrupción. Yo creo que Petroecuador está inmersa, ¿no es cierto?, en todo el sistema de corrupción que impera en el país. Y no solo en el país, parecería que es una pandemia de carácter mundial, la corrupción. Solo que, en el caso de Petroecuador, y en el caso de los hidrocarburos hablemos. Mire usted que los hidrocarburos mueven en el país, Gonzalo, alrededor de 12.000 millones de dólares al año. Si usted considera lo que se obtiene por exportación de petróleo, lo que se obtiene por venta interna de hidrocarburos y lo que se obtiene por exportación de derivados de petróleo, estamos en alrededor de 12.000 millones de dólares. Es decir, aproximadamente el 12% del PIB. Eso es lo que se mueve en la industria hidrocarburífera aquí en el país. Entonces, es un sector muy intensivo en el manejo de capitales, de inversiones, de contrataciones y, consecuentemente, la posibilidad de actos de corrupción es mucho mayor, ¿sí? Entonces, no se trata de una simple, yo diría, no se trata de una exclusividad de Petroecuador. Lo que sucede es que se dan este tipo de actos, se dan en montos elevados, pero mire usted lo que ha sucedido en los otros sectores. Yo no puedo descartar en absoluto que exista corrupción en el sector eléctrico, en el sector de las telecomunicaciones, en el sector de salud, en el sector de la construcción, en todos los sectores, Vuelvo a insistir, solo que el sector petrolero, por manejar esta cantidad de recursos que le estoy señalando en alrededor de 12.000 millones de dólares anuales, entonces obviamente que aparecen con más frecuencia y con casos que son mucho más mediáticos, ¿no es cierto?, que cualesquiera otro latrocinio que pudiera haber en algún sector que no manejen tan volúmenes tan significativos. Henry.
Sí, gracias, estimado Gonzalo. Buenos días. Un cordial saludo para la audiencia y un gusto estar con Luis Calero. Eh, cuando asumió el cargo el ingeniero Byron Ojeda Oliva, y que yo tuve 3 reuniones en los primeros días, yo me quedé preocupado porque dijo, yo en Petroecuador lo que he encontrado son 3 cosas. La empresa no tiene una estructura orgánica funcional que permita trabajar como una empresa. Y él lo decía porque ha sido siempre funcionario del Banco Mundial, después de que salió de Petroecuador volvió al Banco Mundial, se dice. Entonces él decía eso, y lo segundo es de que no tenía a Petroecuador estados financieros, como en verdad no los tiene, y una contabilidad de costos, ¿no? O sea, no tiene nada. Así es, entonces manejan... ¿Y cómo administran de memoria? Yo ¿Se no hacen sé- cuenta yo no sé entre cómo- los pícaros Yo no sé mismos? cómo administra, si es a propósito inclusive para llevar, pero él me supo ¿Y cómo decir... distingue el pícaro del buen administrador? Bueno, ¿O ya es imposible a estas alturas? claro, porque digamos, en Petroecuador debe haber gente con ética, no creo que todos sean... Pica. No sé, yo lo que creo es que allí, más bien, mi querido Gonzalo, es de que las personas que tienen una carga ética, una carga moral, ante la arremetida del autoritarismo corrupto del gobierno anterior, optaron por el silencio, e inclusive lo sacaron. Habían unos profesionales de primera que lo sacaron, ¿no? Y que estaban en el área contable, en el área financiera. Edgar Castillo, por mencionarle uno. Seguramente estorbaban al correísmo. Sí, René Salas, por ejemplo, el que le menciono, sé que le presionaron para sacarlo. Él manejaba los estados financieros, René Salas, ¿no? Y así Edgar Castillo, y así como él, ellos, otros más, ¿no? Ahí estaba también el José Paz, alguna gente más, ¿no? Entonces, el otro aspecto que mencionó Jaime, digamos, el ingeniero Byron Ojeda Oliva, es de que en Petroecuador él había encontrado islas de poder. Y entonces, si él encontró islas de poder, significa que esas islas de poder tenían atribuciones, ¿no es cierto?, para tomar decisiones, y seguramente tenían bajo su control capacidad de contratación. Y entonces, porque el tema de la corrupción se da por el lado de la contratación, y entonces creo que ese elemento, esos 3 elementos es lo que configuran un proceso de descomposición. Yo estoy de acuerdo con Luis, pero es verdad, la descomposición del tejido social es muy preocupante, y eso se refleja en las instituciones, pero entonces hay que preguntarse, ¿y ahora qué hacemos y cómo hacemos ¿Cómo para que actuamos? los recursos públicos no se los roben, no sean unos pocos los que se enriquezcan? Este caso del que seguramente vamos a hablar, del señor de la Torre, ese es uno de los tantos otros, ¿no? Porque hay otro señor que también está preso en Miami. Claro. Ya debemos de hablar de ellos, pero yo sí estoy de acuerdo con usted y con Luis, más bien en conceptualmente decir por qué este problema de la corrupción es tan fuerte hoy en día, ha minado a todas las instituciones públicas y privadas, y las empresas que han contratado con el Estado, que son empresas privadas, algunas nacionales, otras internacionales, también están envueltas en la corrupción. Y esto que está minado por todos lados, no hay que perder de vista de que eso se da, de que eso se ha generado por la forma como el gobierno anterior, que no tenía formación en gestión pública, sus cuadros no eran expertos en gestión pública, su militancia tampoco era experta en gestión pública, ni en políticas públicas, también sus organizaciones políticas no eran, ellos siempre, la mayoría gente de izquierda, estudiantes, profesionales, intelectuales, pero muy alejados de lo que es el manejo de empresas, y entonces al encontrarse con un Estado con tanta plata como coincidió con la gestión de ellos, bueno, se volvieron locos, ¿no? Entonces, con tanto dinero que circuló del petróleo, etcétera, de los tributos, entonces no acostumbrados a manejar miles de millones de dólares. Por ejemplo, hay unos cuantos ejemplos para mencionar sobre eso, ¿no? Hagámonos un favor, descubramos, ojalá con la ayuda a partir de este momento también de
del doctor Fernando Santos Albite. Él está un poquito enfermo. O sea, ha tomado precauciones y nos va a atender desde su domicilio particular. ¿Usted quiere entender el momento que está viviendo Petroecuador, sintetizando en algunos elementos que que estén bajo su dominio de conocimiento? Tenga la gentileza, doctor Santos, ¿qué ha estado pasando de últimos meses, de últimos años seguramente, en las instancias de la empresa petrolera más importante que tiene nuestro país? La famosa Petroecuador, la famosísima Petroecuador. ¿Qué elementos nuevos se han generado y otros que han sido utilizados reiteradamente y que son viejos instrumentos de corrupción y de prácticas desleales con el interés nacional? Doctor, buenos días. Fernando Santos Albite en Cadena Democracia. Buenos días, Gonzalo. Buenos días al doctor Calero, a Henry Llanes y a su audiencia. Mire, Gonzalo, estamos asistiendo ahorita a un juzgamiento muy mediático sobre este caso de la corrupción en las supuestos aportes para las campañas de Alianza País, ¿verdad? El caso corrupción. Son 7 millones de dólares lo que se han robado entre varios funcionarios. Y hay un gran escándalo, una gran parafernalia del juicio. En Petroecuador, el gobierno anterior robó 7,000 millones de dólares, 1,000 veces más que los de este caso sobornos. Si usted le toma la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, el terminal de Monteverde, el poliducto Pascuales Cuenca, la venta a China con descuento, el caso de Bajo Alto, son 7,000 millones y no se ha hecho nada, absolutamente nada. El gobierno actual que ofreció la cirugía mayor contra la corrupción debió iniciar por Petroecuador, poner un equipo de investigadores, porque la Contraloría tiene otras funciones, pedir ayuda al FBI, a Scotland Yard, a alguien, para descubrir esta mafia, porque hay muchos empleados, la mayoría son muy serios en Petroecuador, pero hay una mafia de unos 300 ¿No o es a la 400. inversa en cuanto a las mayorías? La mayoría es de primera, pero hay unos 300. Absolutamente nada. Este gobierno no ha hecho nada para combatir la corrupción en Petroecuador. Le pongo un ejemplo. Cuando se inauguró el gobierno, ¿a quién le pusieron de delegado del presidente de la República ante el directorio de Petroecuador? No pusieron a un ingeniero, no pusieron a un técnico, no pusieron a un investigador, no pusieron a un hombre honorable. Le pusieron al señor Mangas. Y este señor, fueron muchos de estos corruptos a hablar con él y arreglaron y se quedaron en los cargos. Así es que el gobierno ha echado tierra sobre Petroecuador, no le ha dado la importancia a limpiar esta empresa tan importante, por la cual sufren de 11,000 empleados, hay 500 o 600 pícaros. El resto son gente muy honorable, pero ahí está, sigue la corrupción enquistada, porque el gobierno actual no tomó una, como dijo, cirugía mayor, donde debería haber comenzado, iniciado en Petroecuador. No hizo nada. El señor Mangas fue a hacer caja. Todos los pícaros que quería votar el ingeniero Ojeda, que se acaba de mencionar, que era un hombre bastante serio, se quedaron. Hablaron con el señor Mangas y arreglaron. Entonces sigue igual, están bajo un manto de impunidad. Tiene que pedirle el gobierno a la Comisión Anticorrupción que por favor se instale en Petroecuador durante 1 mes, 2 meses, 3 meses y limpie esa estructura tan corrupta.
Mire, Gonzalo, para hacer un contrato como la refinería de Esmeralda, que se gastaron $2.200 millones, no es que intervinieron Calvo Piña, Capaya y Bravo, que son los únicos presos, intervinieron pícaros desde el directorio hasta los que hacían los pliegos de las bases, los que calificaban los comités de evaluación de ofertas, todos llevaban. Esa estructura corrupta sigue ahí y hasta está sacando de nuevo las uñas, como se demuestra con este señor de la Torre. No es función del gerente de Petroecuador, tiene muchas cosas que hacer. Hay que poner un escuadrón, una patrulla de investigadores que se dediquen un mes a Petroecuador y van a encontrar la corrupción y van a limpiarla. El gobierno no ha hecho absolutamente nada para limpiar a la empresa. Doctor Calero, ¿cómo explica usted que los comunicadores, especialmente en las redacciones de los medios de comunicación audiovisuales e impresos, nos equivocamos al establecer, por ejemplo, en el impreso, un titular que dice: Fiscalía dice que Raúl de la Torre transportaba $250,000 sin declarar. Pero la broma grande, por ponerlo en esos términos, es que él lo que estaba beneficiando o buscando beneficios en comisiones es el monto global de $3,150,000. ¿Cómo podemos nosotros disimular? Y de esto puede valerse un juez. Un juez alhaja con ellos, de los tantos que existen y que también participan precisamente de estos, para usar un término de los transportistas, de estos gananciales. Así suelen decir ellos. Entonces, $250,000 le cogen a Raúl de la Torre, que quería introducir. 250,000. Pero el chiste es que quiso beneficiar o los que dicen: no, aquí no trabajaba, por aquí no lo hemos visto. Él sabía venir de su cuenta. Prácticamente estoy usando léxico social o comunitario. No es así. Ahí en esas tomas de paso, óigame bien, autoridades, en esas tomas de paso están también unos galarifos. Ahí están. Y ellos son los que niegan: no te conozco, nunca te he visto. Es una consigna. ¿Cómo aprecia usted este capítulo, doctor Calero? Mire, Gonzalo, yo creo que se trata, en el caso de la noticia del diario al que usted hace referencia, exclusivamente de la razón por la cual fue apresado inicialmente en los Estados Unidos y otro ciudadano. Claro. Se trataba de una parte del esquema de lavado de dinero. Pero ellos, ya estaban repartidos. Claro, por eso es apenas una parte del lavado que ellos pretendían hacer en los Estados Unidos, porque parecería que el resto de los cantidades de los dineros mal habidos pues estaban siendo distribuidos o entregados en Estados Unidos, inclusive a través, mediante propiedades, bienes inmuebles, etcétera. Pero yo creo que a veces eso nos, un poquito, si bien es el tema coyuntural y es mediático, pero nos distrae de lo de fondo. ¿Cuál es lo de fondo? Mire, lo de fondo ¿Qué es lo que de fondo? lo de fondo es que habría que identificar algunos de los elementos que propician la corrupción en todos los sectores y de manera específica en el sector hidrocarburífero. Yo le voy a decir de manera muy enfática, mi estimado Gonzalo, mi forma de pensar, obviamente, Claro. y yo respeto que si alguien discrepa, está en su pleno derecho. Y mire usted, la corrupción es como una moneda y tiene dos lados. Y el un lado está en los funcionarios y empleados públicos y el otro lado está en los contratistas, en los empresarios y en las empresas privadas. Entonces, indistintamente de quienes estén de funcionarios públicos, porque muchos de ellos son transitorios, entran con un gobierno, con un ministro y salen con él, son parte de los equipos de confianza
de los funcionarios públicos. Este mismo señor de la Torre es un tipo que recién ha estado desde el año pasado. Es decir, no es un funcionario permanente ni de carrera de Petroecuador. Sin embargo, por la actuación de él, generalizamos y decimos que los corruptos estos de Petroecuador. No, creo que no caben esas generalizaciones. Entonces, mire usted, dijo, son dos lados Perdona, de la doctor, corrupción. ¿cuáles son las excepciones del colectivo No, que no, aparecieron en Tomás? Mire, mi estimado Gonzalo, permítame ir a lo que le digo, justo a esto, a los temas estructurales. Mire usted, entonces, ¿qué se hace? Y me acuerdo de un exministro en el gobierno anterior que muy orondo salió a decir que ahora todo el mundo que hay libertad para contratar en Petroecuador, porque permitieron que se inscribiesen, que se registrasen como contratistas quien quiera, sin reunir mínimos, estándares mínimos de solvencia técnica, de solvencia económica. Y ética. Obviamente que de ética. Que no tengan antecedentes. Entonces, un campo abierto para que quien quiera pueda inscribirse. Y entonces, mire usted, hay empresas, entre comillas, cuyo objeto social va desde la venta de un tornillo hasta la venta de helicópteros o viajes espaciales, pasando por toda la gama posible de Para de todos bienes. son buenos. Para todos son buenos. Entonces, esa es una de las fuentes, uno de los caldos de cultivo o expresiones de la corrupción. Porque el fulano, para conseguir un contrato, hace lo que fuere. Y entonces intenta sobornar, intenta pagar, intenta hacer. Y obviamente del otro lado existen funcionarios que están solícitos y listos para eso, o fueron para eso precisamente. Bien, entonces, si usted tuviese un sistema adecuado de registro de proveedores, de contratistas, correcto, con todos, con cumplimiento de estándares, pero mínimos en cuanto a la parte económica, en cuanto a la parte técnica, la solvencia que deben tener estos contratistas, disminuiría. Y si usted tuviese una legislación que estableciera que aquella empresa que hubiera incursionado en actos de corrupción, simplemente no puede volver a contratar en el sector público ecuatoriano. Si usted tuviese eso, le prometo que los niveles de corrupción bajarían. Si por el otro lado usted tiene, de igual manera, sistemas de control interno, lo suficientemente rígidos, modernos, ágiles, para poder detectar cualquier posible desvío, el asunto sería mucho mejor. Y si usted adicionalmente tiene una selección adecuada, un manejo profesional, un manejo empresarial de esta, y cabe el término, el asunto cambiaría. Pero si es que se le toma como un botín político y comienza a repartirse los puestos y los cargos, y la gente lo único que hace es ir precisamente a los negociados, porque sabe que tiene contados los meses, el tiempo es muy limitado para su actividad, no son funcionarios de carrera, no son profesionales de carrera. Entonces, bingo, por un lado, empresarios corruptos, empresarios que por conseguir un contrato hacen lo que fuere, y por otro lado funcionarios de paso, y que inclusive hay contaminados, como decía Fernando Santos, existen funcionarios de carrera también que ya se acoplaron a este sistema perverso. Entonces hay que mirarle en su conjunto. Y mire ahí, la Contraloría tiene un papel fundamental. Hace un rato Henry decía que no existen estados financieros. Yo no estoy de acuerdo con eso. Existen estados financieros. Entre quien quiera la página web de Petroecuador se encuentra los estados financieros. Lo que sucede es que esos estados financieros no están auditados por empresas independientes, que ese es otro cantar a decir no tiene estados financieros. Pero bien, ¿a quién le corresponde esta tarea fundamental? Pero a los jueces no les sirve eso. Ah, sí, pero mire, Gonzalo, por ley le corresponde a la Contraloría General contratar la auditoría externa. Entonces es responsabilidad de la Contraloría. Y si la Contraloría detecta que gerentes, que contadores, que gerentes financieros están presentando estados financieros inadecuados, tiene las herramientas, tiene la posibilidad de destituirlos. Cuando hace ¿Quién sus puede exámenes, destituirlos? el Contralor. Entonces, mire, esto es todo parte de un sistema del cual no se ha hecho absolutamente nada. Le doy como parte final un antecedente histórico. Al inicio del gobierno del señor Correa, dijo que había que sanear Petroecuador. Me acuerdo las palabras con lo que dice Fernando, que hay que hacer una gran labor de saneamiento. Perfecto. El señor Correa dijo que había que hacer, y con eso justificó la presencia de la Marina en Petroecuador. ¿Y qué es lo que sucedió?
Llevaron más. que la corrupción se disparó. Ahí llevaron más. Henry Llanes, Sí. El, continúa. sí, Henry Llanes. Luis habla de que Petroecuador, y yo estoy de acuerdo con eso, con el concepto de que es un botín político, ¿ya? Y lamentablemente al interior de la empresa no hay unos contrapesos de un sindicalismo, por ejemplo, de una organización laboral que lidere esa lucha contra la corrupción como nosotros la lideramos en los años 90. Luis fue también dirigente. No se cohesionan más bien. Y Algunos directorios no se cohesionan con los pícaros. De los dirigentes de esta época correísta fueron aliados del correísmo. Y hicieron silencio, y han hecho silencio absoluto. Verá que yo tengo la oportunidad de conocerlos a todos. Claro. Y sé del currículum Así vitae. es, así es. Y entonces cuando nosotros estuvimos en la dirigencia, Lucho antes que mí, era un discurso permanente, libros, revistas, foros, seminarios, conferencias de la lucha contra la corrupción. Y nosotros luchamos durísimo contra unos cuantos. Pero esa es una trama de concientización. Es una trama de concientización. Pero a espíritus dañados, a mentes ya... Hay que sacarlos, como lo sacamos nosotros. Lo sacamos nosotros. A ver, dígame algunos nombres de los que sacaron ustedes. Nosotros, cuando usted fue dirigente. No lo voy a mencionar, pero nosotros, por ejemplo, de las dos filiales, Petrocomercial, Petroecuador y Petroindustrial, yo creo que se fueron unos 60 funcionarios fuera. ¿Y estos Eso 60 ñatos no han vuelto a las prácticas? No sé, no conozco si volvieron. También luchamos contra 2 juicios políticos en contra de 2 Así ministros fue. de Estado. Y también lideramos el caso del 5 de febrero del año 1997, cuyos testimonios están grabados aquí. Siempre en este estuvimos con nuestros micrófonos señor. al lado suyo. Sí, señor. Nosotros lideramos para sacarlo a DUM. Ya. Y para pedir un acuerdo ¿Y en político. estos tiempos qué ha hecho Nada, usted? digamos, no, siempre hemos luchado, mi querido Gonzalo. Siempre estoy en este caso de La Torre, que es parte del botín político. Porque este señor Raúl de la Torre dice que es pariente del Contralor. Entonces, cuando, por ejemplo, Luis dice, la Contraloría debería auditar los estados financieros. Es verdad. Pero si aquí hay un manejo del poder que todavía no se evidencia. Ayer lo escuché al señor Contralor que dijo que el Estado debe intervenir en la investigación sobre este caso. Pero la forma como lo contratan a este señor de la Torre. Él dijo incluso contra mi potencial Así es. sobrino. Así es. Raúl de la Torre, este señor seguramente fue de Alianza País, ¿no? Este fue secretario nada más y nada menos que de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, año 2016, año 2017. La pregunta es, ¿cómo así le contrataron a este señor que no debe saber hostia de lo que era la industria petrolera y lo contratan de asesor de la gerencia? Y luego para que realice un seguimiento de la liquidación de las inversiones hechas en ese fracasado proyecto. Exministro Fernando Pacífico. Santos, ¿por qué cree que le contrataron al caballero que están analizándole ustedes? Doctor, creo que se nos fue. ¿Fernando? ¿Es ministro? Creo que se nos fue. Bueno, conteste, doctor Calero, en lugar de Fernando Santos. ¿Por qué cree que le mantuvieron, digamos, en el staff a este caballero por ciclos? Y eso... A ver, yo creo, mire usted, que existen relacionamientos, existen vinculaciones. Yo no me atrevería a decir que el actual Contralor... Vinculaciones familiares, Yo no me atrevería No, a decir porque que el no actual nos consta. Contralor... Obviamente, no me atrevería a decir Claro. eso, ¿no es cierto? Pero sí que existen personas y este señor sí fue capaz de hacer algunas cosas. Y hablo de este señor porque simple y llanamente él ya ha aceptado el cometimiento de delitos y ha hecho algún convenio con las autoridades judiciales en los Estados Unidos. Entonces existe la evidencia y la certeza de que sí estuvo involucrado en actos de corrupción. Entonces digo, a mí me parecería que él utilizó su vinculación política precisamente para obtener alguna posición y posiciones dominantes en la estructura burocrática. Entonces, y por otro lado, funcionarios públicos que de pronto, no, es primo o sobrino de tal alto funcionario, caramba, hay que atenderle, ¿no es cierto? Y entonces hay una mala utilización o una utilización perversa por parte de él del parentesco. Eso no significa que el otro,
En este caso el Contralor hubiera estado enterado y él propició para que le fueran. No digo que sea así, ni que no sea, no me consta absolutamente nada. Si supiese, si hubiese una evidencia, lo diría, pues, simplemente. Pero ya es especular demasiado fino para decir Claro. como que el Contralor le puso ahí para actos de ¿Cómo, corrupción. doctor Santos, podía el señor Contralor decir, a ver, él es por decir algo, mi sobrino, mi pariente, es familiar mío, pero él está advertido de qué? ¿Qué puede hacer un Contralor por delicadeza, doctor Santos Albité? Mire, Gonzalo, este señor de la Torre, para librarse de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, ha confesado todo. Ha llegado a un acuerdo con las autoridades judiciales norteamericanas y les ha dicho todo. El dinero nos íbamos a repartir. Yo, él y ella. Todos ha dado los nombres. Entonces, lo importante inclusive para que cualquier sombra de duda sobre el señor Contralor, porque es su sobrino y parece que era su empleado, lo importante es que se le haga conocer a la ciudadanía la declaración de este señor de la Torre, que se pida a las autoridades americanas y que las autoridades hagan conocer a todos los ecuatorianos quiénes son los socios de la Torre. Porque le voy a decir una cosa, hay como 11 presos en los Estados Unidos, en Miami, por actos de corrupción en Petroecuador, que han declarado todo, cuánto dieron y a quién dieron y por qué dieron. ¿Y quién tiene esas memorias? Y aquí nadie dice nada. Por Aquí eso no se le digo, sabe. ¿quién debería rescatar esas memorias? Mire, algo está haciendo... Todas el las diario El Universo. declaraciones de los 11, 12 imputados, ¿quién debería este momento tener? Me parece que la Fiscalía. Estoy de acuerdo, Gonzalo. Debería ser la Fiscalía. La señora Salazar, en quien el país ha depositado confiamos. una enorme confianza. Así es. Ella debería traer las declaraciones de todos los... Es que trabaja con galarifos. Trabaja con un personal que ella no ha podido sacudirse de los mismos. Entonces esos son los que ocultan, los que mantienen en reserva toda la información que seguramente les dieron oportunamente a algunas autoridades. Ahí viene la componenda, qué cosa más terrible. Henry. Bueno, aquí en la trama de poder involucrada fuertemente, porque no olvide usted que este señor de la Torre lleva $250,000 en el bolsillo, ¿no? Maletas, digamos, ¿no? Y el señor Roberto Barrera, que era es otro de los compañeros de viaje, 250,000. Y se decía de que que fue patrullado, que fue escoltado con una patrulla, moviéndose en la casa de la Torre, hizo una visita a alguien aquí en Quito, y de ahí salió hasta el aeropuerto. Y aquí en el aeropuerto lo dejaron pasar. Entonces, esta influencia del poder, porque imagínense, ya se sabrán las declaraciones, pero yo supongo, es una suposición, es una hipótesis. Lo que pide el doctor Calero es lícito. ¿Dónde están esas declaraciones? Las declaraciones están en Miami, en verdad la Fiscalía debería pedirla. Y nosotros, aprovechando la ocasión, estando en este medio tan importante, y la que debe estar escuchándonos el gobierno, y sobre todo la Fiscalía, la señora fiscal Diana Salazar, en verdad, debe de oficio solicitar el reporte de esas declaraciones. ¿Por qué? Porque el señor Raúl de la Torre dice que están involucrados otros más y que ha dado los nombres. Ahora, el país no conoce cuáles otros nombres son. Porque no olvide que solo el señor de la Torre dice que ha participado de $3,150,000 de coima. ¿Pero? Porque él manejó aproximadamente $16,900,000 en la ejecución de unos contratos de remediación en distintas provincias del país por los efectos de las instalaciones de la industria petrolera, donde está Esmeraldas, Libertad, Cañar, está Santa Elena, está Orellana, está Sucumbíos, está Guayas. Santo Domingo de los Áchilas, y sucede que los contratos que él manejó fueron en el 2008, sobre todo fueron en el tercer y cuarto trimestre, donde él moviliza 16 bajo su poder. Y lo que sucede es de que en principio las declaraciones que da Petroecuador dice que él desempeñaba funciones insignificantes.
La pregunta es, ¿lo contrataron como asesor para que desempeñe funciones insignificantes? Ganaba más de $4,000 mensual el señor de la Torre. Y entonces Petroecuador también se contradijo. Usted que trabajó allí, un puesto de $4,000 para esta Asesor. época ya tiene un nivel de asesoría. Es asesor de la gerencia. Y lo contratan a un señor que no sabe ni el abecedario de la industria petrolera. Pero ¿cómo Esa dicen es la su corrupción. nombramiento? Que es asesor de gerencia. De la gerencia, así dice. Claro, él es asesor. Entonces Que nos aclaren todo también la esto. corrupción está en el mando superior de Petroecuador, que lo contrata a un individuo Claro. que no sabe ni las vocales de la industria petrolera, pues, maestro. Claro, ¿ya? Y le da funciones como estas. Doctor Calero. Sí, mire, Gonzalo, yo creo que hay que distinguir enfáticamente lo que son los procesos, los juicios mediáticos, de lo que son los procesos, los juicios reales, ¿sí? Y entonces, mediáticamente... ¿Y por qué tenemos que Porque separar? mira, es que ¿O distan- mire, los jueces y los funcionarios judiciales, los fiscales tienen que actuar sobre evidencias, sobre pruebas, no sobre conjeturas, no sobre Habladurías. Sí. Entonces yo creo que en esto tenemos poco favor le hacemos a la fiscal, por ejemplo, a quien tanto se le apoya, tanto se dice que se le apoya, poco favor le hacemos. Pero poco, no son habladurías, son poco. asuntos de sentido común. Claro, poco apoyo le damos a la lógica. fiscal pidiéndole cosas que reales. posiblemente no sean. Y le voy a decir por qué. ¿Qué tal si este rato se revela la lista con los nombres de los que ha declarado el fulano, el de la Torre y el otro en Estados Unidos? Entonces, estos plumas y se acabó cualquier posibilidad de investigación. Entonces tienen que Pero es mantenerse. quedarse callado. Existen no es quedarse callado. Existen compran el silencio, con la existen plata que se roban, reservas. compran No, los silencios. Gonzalo, discúlpeme, eso yo discrepo total y absolutamente. Unos son los juicios Usted tiene más mediáticos conocimiento, y otros claro. son los juicios, los verdaderos procesos donde debe juzgarse, debe probarse y debe sancionarse a los culpables. No digo que no. Y en su momento tiene que decirse fulano, sutano, mengano, perencejo y con estas empresas dirigidas por fulano, sutano y los accionistas son fulano, sutano, mengano, perencejo. ¿Fernando? Ya cortó. Buscando la verdad. Calidad. Innovación. Completamente